Buenas tardes. Comenzamos esta rueda de prensa. Como saben, ayer fue el Día Internacional del Refugiado y el Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy una declaración institucional con la que nos sumamos a la voz del pueblo de Andalucía para que la causa de los refugiados no quede en el olvido. Y también queremos mandar un mensaje a las instituciones europeas y al Gobierno de España para que den respuesta a la situación de emergencia humanitaria que se producen en las fronteras de nuestro continente. Una situación de emergencia a la que se está dando la espalda y que, desde luego, esa posición política nos produce vergüenza como pueblo solidario que es el pueblo de Andalucía. Ayer los ciudadanos, los hombres y mujeres de nuestra tierra salieron a la calle a levantar su voz, a mandar un mensaje alto y claro, siguiendo la convocatoria de ONGs y de sindicatos y pidiendo a España que cumpla con sus compromisos internacionales y se convierta nuestro país en una zona de acogida para las personas que la demandan en esta situación de emergencia humanitaria. Son 60 millones de personas desplazadas que hay en todo el mundo por la guerra o la vulneración de los derechos humanos y, sin lugar a dudas, la mayor salida procede de Siria, que es un país que está viviendo ya 5 años de una guerra civil cruenta. Es evidente que no se está haciendo lo suficiente, prácticamente nada desde las instituciones europeas ni del Gobierno de España, que no hay una clara voluntad política de dar acogida a unas personas que están buscando un lugar seguro para ellos y sus familias. Desde el Gobierno de Andalucía venimos colaborando en la ayuda humanitaria a las víctimas en las zonas de conflicto a través de Naciones Unidas y atendemos a los que por sus propios medios consiguen también llegar a nuestro país. Siempre hemos mostrado nuestra voluntad de colaboración con el Gobierno de España para formar parte del operativo de acogida de refugiados en nuestro país, aunque de momento, desde luego, procedentes de Siria, son muy pocos a los que se le han dado entrada en nuestras fronteras. En este sentido, queremos destacar nuestra propuesta de colaboración con ACNUR para acoger a menores no acompañados que están llegando a las fronteras de Europa, porque nos parece que es un asunto importante, trascendental y que, desde luego, nos sobrecoge. Y tenemos que dar una respuesta. Son 90.000 los menores no acompañados que han llegado a la Unión Europea en el último año, de los cuales 10.000 están ilocalizables. Por eso, hace unas semanas remitimos al Ministerio de Interior este programa pionero en Europa de acogida de menores no acompañados y ahora que hemos recibido la autorización del Ministerio nos vamos a poner en marcha para darle desarrollo a este plan, insisto que es pionero en Europa. En breve recibiremos en Andalucía los 24 primeros menores y esperemos ampliar esta oferta de manera paulatina si el Gobierno así lo permite. Entendemos que esta iniciativa podría ser un ejemplo para otras comunidades autónomas y que entre todos convirtamos a nuestro país en una tierra de acogida. Sin duda, la conmemoración del Día de las Personas Refugiadas en el día de ayer debe servirnos como aldabonazo para zarandear las conciencias de las instituciones europeas y también del Gobierno de España, que hasta ahora han demostrado tanta insensibilidad con este drama humanitario. Pasando a otros puntos del orden del día, hemos aprobado en el día de hoy las medidas contenidas en el acuerdo firmado por el Gobierno de Andalucía con los sindicatos de la función pública para devolver los derechos arrebatados por la crisis a los empleados públicos de Andalucía. Este acuerdo, que hoy adquiere un impulso para que su puesta en marcha, supone deshacer los recortes impulsados por el Gobierno de la Nación, los recortes de Rajoy, y restituir los derechos a los empleados públicos. Especialmente, estos empleados públicos de Andalucía han cargado sobre sus espaldas y han soportado el buen funcionamiento de los servicios públicos de Andalucía y nosotros en este momento le tenemos que reiterar nuestro agradecimiento por su compromiso y su vocación de servicio público. La presidenta de la Junta venía anunciando que en el momento que la situación económica lo permitiera se iban a recuperar estos derechos arrebatados por medidas del Gobierno de la Nación y hoy ya es una realidad, dicho y hecho.
Las medidas que hoy aprobamos constituyen una gran noticia para 260.000 empleados públicos de Andalucía, de la Administración autonómica en todos sus niveles, y al mismo tiempo también nos permitirá en el futuro crear más empleo público. Gracias al esfuerzo de los empleados públicos de Andalucía, hemos preservado en la Administración autonómica 24.000 puestos de trabajo, que si hubiéramos seguido lo que decía el Gobierno de la Nación, hoy estarían en el paro, como ocurre en otras muchas comunidades autónomas. Nosotros apostamos por un empleo digno y de calidad, y este es un paso más para fortalecer el empleo público en Andalucía y para dotar de calidad los servicios públicos de Andalucía. Los derechos que se recuperan en Andalucía son los siguientes. En primer lugar, la implantación de la jornada laboral de 35 horas en todos los sectores. Se acabaron las conocidas como horas de Rajoy, ese incremento de jornada que se produjo de 35 a 37 horas y media en el año 2012. También recuperamos la totalidad de la paga extra del 2012, ya se hizo un pago en febrero de este año y en 3 pagos sucesivos en septiembre de este año, febrero de 2017 y febrero de 2018 se devolverá la paga completa. También tendrán nómina completa todos los funcionarios. Se recupera el 10% de las retribuciones variables ligadas a la consecución de objetivos, incentivos de rendimiento, complementos de productividad, atención continuada o carrera profesional. La restitución será en 2 fases, la primera de un 5% en 2018 y la segunda un 5% en 2019. Se restablece también las ayudas de acción social en 2019. Y estos derechos que tienen ya un calendario para que sean restituidos a los empleados públicos de Andalucía, se suman a otros que ya están devueltos en las últimas fechas. La percepción de la totalidad de las pagas extras de junio y diciembre de 2015, el incremento del 1% de la nómina ya en 2016, desde el 1 de enero de 2016, la recuperación del 100% de jornada de trabajo y retribución para todo el personal con relación no permanente con la Administración, devolución del primer 25% de la extra del año 2012 y la devolución de días adicionales de permiso de antigüedad que se produjo en marzo de 2016. Era un compromiso y hoy ya damos un paso más para que sea una realidad y pasamos por el Consejo de Gobierno un pacto entre el Gobierno de Andalucía y los sindicatos de la función pública. Hemos aprobado también una transferencia de créditos por importe de 4 millones de euros para cumplir con el compromiso de ampliación presupuestaria del programa de atención infantil temprana en 2016. Este era otro compromiso de la presidenta, que ya tuvo un desarrollo legislativo a través de un decreto y que hoy ya tiene su consiguiente ratificación presupuestaria. El decreto regulador de la prestación, que lo aprobamos en abril de este año, preveía triplicar los recursos a la atención temprana hasta alcanzar los 33 millones de euros en 2019 y se hacía en 4 fases. La primera este año con 4 millones hasta alcanzar 15,7 millones de presupuesto, la segunda en 2017 con 5 millones más, la tercera en 2018 con 6 millones para concluir en 2019 con 8 millones más y alcanzar esa cifra de 33 millones de euros. Este decreto que aprobamos en abril amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años que tienen problemas o trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlos a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de familia y entorno social, haciendo un nuevo modelo mucho más potente y, desde luego, más avanzado que en ninguna otra parte de España. Está prevista a la vuelta del verano la creación de un mínimo de 11 unidades de atención temprana en las 8 provincias de Andalucía. Es una medida que cuenta también con el apoyo de las organizaciones sindicales que están integradas en la Mesa Sectorial de Sanidad. Este decreto regulador, que le decía que es pionero y avanzado a escala nacional, incorpora además 2 importantes novedades. Una es la creación de las unidades específicas de valoración del Servicio Andaluz de Salud y otra el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para atender los casos que lleguen al Servicio Andaluz de Salud.
Este aumento de recursos que vamos a poner progresivamente en marcha nos va a permitir, desde luego, atender a los menores en un menor plazo de tiempo y detectar precozmente las necesidades. Además, se establecerán diferentes niveles de intensidad en función de cada tratamiento. Supondrá también la ampliación de los tiempos de las sesiones de 45 a 60 minutos y también el número de ellas. Por otra parte, el acuerdo marco que firmará la Consejería de Salud, la Junta, en las próximas fechas con las empresas del sector y las entidades locales para la concertación de los CAIT, que son los Centros de Atención Infantil Temprana, supondrá una inversión de 29,12 millones y recoge la creación de 8 o 9 centros y un incremento de 3.200 plazas para menores. Y ya le voy a dar la palabra con otros 2 cumplimientos que en el día de hoy ven la luz en el Consejo de Gobierno al consejero de Economía y Conocimiento. El primero de ellos es el nuevo plan de actuación para el trabajo autónomo, que contará con 434 millones de presupuesto con el horizonte 2020. Es una buenísima noticia para este sector estratégico de la economía andaluza, que al día de hoy agrupa a 500.000 de profesionales. Y el segundo elemento, también positivo, para los jóvenes de Andalucía, supone el mantenimiento de los precios de las tasas de matrículas en la Universidad Pública de Andalucía. Son los precios públicos más bajos de España y, desde luego, es una garantía de igualdad de oportunidades. Ya sin más le paso la palabra al consejero, que en el día de hoy le quiero transmitir que me agrada mucho que nos acompañe en esta rueda de prensa, especialmente hoy le hago un paso de testigo porque creo que se lo merece y después de las últimas noticias mucho más. Adelante, consejero. Muchas gracias, portavoz. Voy a hacer la presentación de estos acuerdos del Consejo de Gobierno en un orden ligeramente distinto. Vamos a empezar por los precios públicos universitarios para el curso 2016-2017. Es una decisión que todos los años por esta fecha está obligado normativamente, legalmente, el Gobierno de Andalucía a tomar. Justamente en estos días pasados, como saben, se han celebrado las pruebas de acceso a la universidad, que serán conocidas sus resultados los próximos días. Los estudiantes a continuación eligen sus carreras y a partir de 1 de julio empiezan las matrículas en las distintas universidades públicas andaluzas y, por lo tanto, corresponde tomar esta decisión al Gobierno para atender las expectativas y posicionarse, en este caso, consolidando líneas que vienen ya desarrollándose en los últimos años, en una cuestión que afecta a más de 200.000 jóvenes andaluces, como es natural, a sus familias. Como digo, en esta decisión de hoy, el Gobierno de Andalucía consolida las líneas que se habían establecido en años anteriores. Hemos aprobado, como digo, los precios públicos en la convicción de que solo logra su auténtico valor la educación superior si verdaderamente la ponemos al alcance de todos y, por lo tanto, estas estrategias son absolutamente fundamentales. Como decía, por cuarto año Andalucía mantiene congelado el precio de los estudios de grado, lo mantiene en 12,62 euros, ajustado al mínimo que nos permite el Ministerio y que además es único para todas las ramas de conocimiento. Como bien ha dicho el portavoz, esto nos coloca en los niveles más bajos de precios universitarios de grado entre las universidades públicas españolas y, por lo tanto, cumplimos con ello un compromiso, como decía, en el marco de la ley, mantener las condiciones de accesibilidad, eliminando la incertidumbre económica en lo posible. Por otro lado, los másteres también van a consolidar los precios de años anteriores, que ya se rebajaron muy notablemente, como saben. Lo hacen tras varios años consecutivos, como decía, de descenso, gracias, desde luego, a estas cuestiones, todas ellas, al esfuerzo que han hecho las universidades públicas por racionalizar el gasto en colaboración con la Junta de Andalucía. En el caso del máster que conduce a profesiones reguladas, el precio va a ser de 13,68 euros, muy parecido al del grado, como he dicho, y en el caso del máster no habilitante, pues se mantiene el precio del año pasado un poco por encima de los 29 euros. Lo digo, todos ellos en los mínimos que la ley actual nos permite, que es el Real Decreto 14/2012 que está en vigor y que ojalá un próximo Gobierno pues lo derogue y nos permita volver a la situación de normalidad que suponía que los grados y los másteres tenían los mismos precios y, por lo tanto, eran accesibles en las mismas condiciones. Con esta política de precios, como digo, nos sitúa como la comunidad autónoma española donde estudiar es más accesible y más barato, una realidad que tiene dos significados.
Por un lado, creemos desde el Gobierno andaluz que la educación debe ser para todos como una fórmula necesaria para alcanzar la justicia social. En segundo lugar, el Gobierno de Andalucía también entiende que no es justo, no es razonable convertir a las matrículas en una forma de financiación sustancial para las universidades, como ha planteado el Gobierno de España a través del Real Decreto, como decía, 14/2012, donde en esencia lo que se permitía era subir el precio de las matrículas para sustituir la financiación pública de los gobiernos, obligada por la ley, por la financiación de las propias familias. Esa no debe ser la ruta de trabajo. Evidentemente, para lograrlo hay que cambiar la legislación nacional y eso creo que es un empeño que debemos abordar de inmediato. Como saben, como consecuencia de ese Real Decreto 14/2012, que aprobó hace justamente 4 años el Gobierno de España, pues por ejemplo, comunidades como Madrid o como Valencia, pues se ha duplicado o triplicado el precio de la educación superior, convirtiendo, como decía, a las familias en las principales financiadoras del sistema. Ante esta situación, como decía, Andalucía apuesta por ajustar los precios y revertir en lo posible las consecuencias de ese decreto. Hoy tenemos que decir que estas matrículas están en todos los casos, tanto de grado como de máster, en los niveles previos a que entraran en vigor esas estrategias de recorte, con lo cual lo hemos mantenido, como digo, con gran esfuerzo por parte del propio Gobierno de Andalucía y de las universidades. La política de precios andaluza forma parte de una estrategia general, marcada por la confianza en que la gente joven es la que está llamada a dar el salto cualitativo que requiere en nuestra tierra. Por eso los estudiantes, los hombres y mujeres que están ahora estudiando en la universidad y sus familias merecen expectativas ciertas para su formación, expectativas ciertas de que van a poder completarlas, de que su condición o extracción económica no va a ser un factor y que mantengan la confianza en sus posibilidades de futuro. También oportunidades de conseguir insertarse con la formación suficiente en una economía sana. De este modo, los precios ajustados se acompañan con otras medidas importantes, como ya deben conocer. Se consolida el fraccionamiento en 8 pagos como un derecho del alumnado a lo largo del curso. Como digo, se consolida este derecho ya incluido en el decreto del año anterior y también se han consolidado derechos como las exenciones de pago para las víctimas de la violencia de género, también para las personas que muestran méritos, por ejemplo, premios de fin de grado u otros méritos que se puedan acreditar y también muy notablemente la devolución de hasta un 70% de la matrícula a quien apruebe las asignaturas en convocatorias extraordinarias sin haber recibido docencia, de tal manera que se premia el rendimiento, que es el objetivo fundamental, la eficacia, la eficiencia del sistema es el objetivo fundamental que nos planteamos. Y también les recuerdo que estas medidas de matrícula se acompañan, en otro contexto, de ayudas para las universidades, con las que se llegan a acuerdos al efecto, para abordar problemas sociales que se puedan salir fuera de las cuestiones incorporadas en las becas del Estado. También sostenemos, como saben, el programa de becarios Erasmus. Ya Andalucía se ha convertido casi en una singularidad a nivel de toda España. También les incluyo las ayudas del B1, cuya segunda convocatoria está ya en marcha y que en este caso realizan las universidades. Está abierta el periodo desde el 15 de junio al 15 de octubre. En definitiva, apostamos por el conocimiento, por construir el progreso desde el talento, desde la formación de las personas, algo que solo se consigue permitiendo que todos los miembros de la sociedad, sin excepción, aporten lo mejor de sí mismos y que desarrollen todo su potencial. El Gobierno andaluz está procurando que las puertas de la universidad permanezcan abiertas a todos, incluso en esta época de enormes dificultades, que la igualdad de oportunidades y el mérito prime sobre las condiciones económicas y por no dejar a nadie atrás. Esto, de hecho, es una materialización de políticas reales que están orientadas a las personas, a los estudiantes, a sus familias, como les digo, para ofrecerles certidumbre y que sean la base de nuestro proyecto de futuro como sociedad, como comunidad autónoma, como Andalucía. Si les parece, les voy a dar también ahora una breve presentación del Plan andaluz, del Plan de actuación del trabajo autónomo de Andalucía con el horizonte 2020. Hace pocas semanas en el Parlamento, en una comparecencia solicitada por los distintos grupos políticos, ya tuve la oportunidad de anunciarles que en brevísimo plazo se iba a aprobar este plan de actuación que está previsto en la legislación actualmente vigente en Andalucía, como diré ahora también en nuestro planeamiento estratégico general, está alineado con esa
ese planeamiento estratégico general y que, como muy bien ha dicho el portavoz, es una cuestión muy esperada porque debe articular las futuras convocatorias de ayudas, de incentivos a un sector que efectivamente en Andalucía incorpora a más de 500.000 personas, a ellos, a sus familias que generan a través del trabajo autónomo una importantísima actividad. Desde luego, en el contexto siempre de que nuestra prioridad es la creación de empleo estable y de calidad. Los autónomos tienen un indiscutible valor para la construcción de una economía que responda a nuestros criterios. Ya saben que nos imponemos como una economía de mercado, pero que debe funcionar con las suficientes dosis de eficacia como para permitirnos el fin social que la Constitución establece. Los autónomos son una pieza clave, debemos atenderlos y apoyarlos, además de la existencia de profesiones tanto tradicionales como nuevas que se desarrollan por autónomos y desde luego la perspectiva, que luego les reiteraré, de rechazar que los autónomos son una fórmula de subempleo o algo parecido, eso lo tenemos que rechazar. Desde luego el Gobierno de Andalucía ve en la fórmula del trabajo autónomo también una manera de impulsar el emprendimiento, que es uno de los retos que nos hemos también impuesto como dentro del cambio de modelo productivo que preconizamos. El PATA, el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo, es un documento estratégico que hace un diagnóstico del trabajo autónomo y hace un diseño integral de las políticas destinadas al sector. Debo destacar también que ha sido fruto de un intenso proceso de diálogo, tanto en los documentos preliminares como en su diseño como plan que hoy hemos aprobado. Este plan enlaza con la planificación general en carácter económico de la Junta de Andalucía. Quiero reiterárselo, no se trata de un documento aislado, sus referentes más evidentes son la Agenda por el Empleo, el Plan de Promoción del Trabajo Autónomo y la Ley también de Fomento del Trabajo Autónomo de Andalucía. Todos son elementos claves, junto con otros, que sería demasiado prolijo referirles, pero como digo, no es un documento aislado, forma parte de un plan y en ese contexto queremos que se entienda, es decir, de una fórmula de proporcionar certidumbre a los actores económicos, a la vez que enmarcar en qué contexto las diferentes ayudas, incentivos, etcétera, que el Gobierno de Andalucía va a ir sacando, en qué contexto se va a realizar y con qué intenciones. Es además un compromiso del Gobierno disminuir toda la burocracia que ha venido rodeando actuaciones anteriores en esta cuestión. Tenemos, como digo, que garantizar un buen funcionamiento de estas ayudas, evolucionar probablemente de las subvenciones a los incentivos, etcétera, etcétera. Medidas que simplifiquen la gestión y que sean mucho más eficaces para conseguir los objetivos que nos marcamos. En cuanto al diagnóstico, hay que decirle, les traslado que en Andalucía se ha desarrollado un emprendimiento autónomo sostenido y superior al que se ha visto en el resto de España. El colectivo está creciendo por encima de la media nacional. En la actualidad, el régimen especial del trabajo autónomo, el RETA, de este año 2016, supera en Andalucía los 500.000 afiliados. En el primer trimestre de 2016, mientras que el sistema perdió afiliados, los autónomos en Andalucía crecieron y sumaron casi 2.000 nuevos puestos de trabajo asalariados. También los autónomos, además de proporcionarse empleo a sí mismos, generan también empleo, contratan a personas para trabajar en sus proyectos de trabajo autónomo. En cuanto a los objetivos y el presupuesto, el plan consta de 35 medidas concretas que están enmarcadas en 8 líneas estratégicas y 3 objetivos principales. Como le digo, es un instrumento de planificación que tiene como objetivo 4 cuestiones fundamentales: crear y consolidar empresas del trabajo autónomo, ya digo que en sectores tradicionales y también en sectores emergentes que se están caracterizando por generar un perfil de trabajador autónomo. También queremos generar empleo y favorecer el relevo generacional, impulsando también el emprendimiento en ámbitos como el entorno rural, impulsar la competitividad. Esto es un factor absolutamente fundamental, que los autónomos puedan acceder a servicios de emprendedores, a la innovación, a la modernización, porque nos planteamos, decía al principio, que el trabajo autónomo como una materia de emprendimiento que tienen, por lo tanto, que afrontar otro de los retos de la economía andaluza, por ejemplo, el de la internacionalización. Y, por supuesto, también nos planteamos como objetivo prestar servicios de acompañamiento, asesoramiento y formación. El presupuesto hasta el año 2020 es de más de 434 millones de euros,
de los cuales 342 millones de euros son de incentivos directos en distintas medidas y fórmulas que se articularán oportunamente, y también más de 92 millones de euros de incentivos indirectos. Indicarle además que, como otros planes estratégicos del Gobierno de Andalucía, tiene un carácter transversal, es decir, aparte de las medidas impulsadas por las consejerías de Economía, consejería de Empresa y Empleo, serían las más características, pues por supuesto se encontrarán medidas que afectan a autónomos en los presupuestos de turismo, los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Medio Rural, también en cultura, etcétera, etcétera. De tal manera que, como digo, es una cuestión de carácter transversal, igual que por tener un carácter transversal se atenderán los compromisos generales que tiene el Gobierno, por ejemplo, en la defensa o en dar oportunidades a las víctimas del terrorismo, de la violencia de género, etcétera, etcétera, lo cual se articulará oportunamente. Este es el primer plan de esta naturaleza que, como tal, tiene la Junta de Andalucía, lo cual no implica que en el pasado no se hayan tomado a través de normas ad hoc, de decretos, de órdenes, se han hecho convocatorias, se hayan hecho programas de apoyo al trabajo autónomo, pero como tal y con carácter transversal es el primer instrumento de esta naturaleza. Se lo quiero destacar porque en un periodo similar, digamos, al que nos planteamos ahora, en un periodo, por ejemplo, del año 8 al año 13, 14, las medidas no superaron los 200 millones de euros en su conjunto, de tal manera que ahora estamos más que duplicando esos recursos que se dedicaron en un periodo parecido antes de la crisis, antes del nuevo programa operativo. En cuanto a medidas concretas, les voy a relatar algunas. La Consejería de Economía y Conocimiento ya tiene identificadas, entre las que por supuesto me tocan, en el marco de sus competencias algunas de estas medidas que les detallo, incluso algunas más también se las podría detallar si lo desean. Destinaremos incentivos directos para todo aquel desempleado inscrito en el SAE, Servicio Andaluz de Empleo, que inicie su actividad como autónomo. También incentivaremos a aquellos autónomos que incrementen su plantilla, como digo, que generen empleo. Daremos también ayudas para garantizar el relevo generacional, cuestión muy importante en no pocos sectores, por ejemplo, en el sector agrícola. El plan prevé también una línea de incentivo para impulsar la creación de empresas de 3 o más autónomos para la realización de actividades profesionales conjuntas que mejoren su posición y competitividad. También es una de las líneas estratégicas del Gobierno de Andalucía es incrementar o hacer más grande el tejido empresarial, entre ellos el de autónomos. También se prevén incentivos para aquellos autónomos que desarrollen su trabajo en el campo de las TIC o tengan empresas de base tecnológica, reconociendo también la importancia que tienen para el sector de autónomos, como digo, incluso en nuevas profesiones emergentes que vienen derivadas de la economía digital y otros sectores que tendrán su espacio, digamos, natural en el ámbito de los autónomos. En definitiva, sin perjuicio de que quede a su disposición para las preguntas que deseen hacer, ser autónomo para el Gobierno de Andalucía es una opción de emprendimiento, es una opción personal, no una obligación. No debemos permitir que se convierta en una obligación impuesta por la falta de empleo y, desde luego, no puede ser nunca una fórmula de subempleo para sustituir lo que es un trabajo asalariado normal, rodeado de los derechos laborales normales que sería oportuno recuperar. El plan y la Ley de Fomento del Emprendimiento, que, como saben, en fórmula todavía de anteproyecto, fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de marzo de 2016, está ahora en un trámite que esperemos que concluya en el Parlamento a final de año, son aspectos complementarios en la política de apoyo a autónomos emprendedores, de emprendedores autónomos. Como digo, así lo ve el Gobierno. Andalucía lo que quiere es garantizar el derecho de las personas a poder realizar actividades emprendedoras en igualdad de oportunidades para construir iniciativas empresariales viables que se enmarquen en un contexto de internacionalización de la economía, de recuperación de los mercados, etcétera, etcétera, y que proporcionen empleo de calidad. Proponemos ser pioneros para contar con un primer sistema público para emprender de toda España, constituyendo servicios y derechos, constituyendo como un derecho y servicio gratuito para acceder a emprender. Emprender como una oportunidad, no como una necesidad o una obligación, sino como una oportunidad que esperemos que sea vista así, sobre todo por los más jóvenes. Andalucía es, en definitiva, la comunidad donde los autónomos tienen más apoyo por parte de la Administración gracias a 2 elementos clave que permiten hacerlo en unas condiciones de certidumbre. El primero es la planificación económica, les reitero, en cuyo contexto se inserta este plan,
Y el segundo aspecto clave es el diálogo intenso con todas las organizaciones representativas del trabajo autónomo para avanzar de una manera coherente. Como digo, las medidas en detalle van a ser desarrolladas, articuladas a través de convocatorias que tendrán que ser discutidas con los actores, tendrán que ser discutidas con los representantes de los trabajadores autónomos, también con grupos políticos, etcétera. Les comento para contextualizar esta explicación que, por ejemplo, este año en el acuerdo de presupuestos pues se alcanzó un acuerdo para incluir más de 125 millones de euros, de hecho, para autónomos como parte del presupuesto, de tal manera que el montante total del presupuesto que les he indicado se irá desgranando en los próximos años también a través de los propios presupuestos de la comunidad autónoma. Y nada más, muchas gracias. Gracias, consejero. Un par de apuntes. En primer lugar, ha entrado por vía de urgencia un punto. Hemos autorizado operaciones de endeudamiento por un máximo de 751,2 millones de euros con cargo al tercer trimestre del Fondo de Liquidez Autonómica. Este posible endeudamiento se va a destinar a vencimientos de deuda y a financiar el objetivo de déficit. Y, por último, ante la inquietud que existe en determinadas familias por la existencia de amianto en centros educativos de Andalucía, le quiero avanzar que estamos desde el Gobierno, desde la Consejería de Educación, evaluando el número de centros que se pueden ver afectados por este material, por la presencia de este material. En segundo lugar, que en el plazo de 15 días va a llegar al Consejo de Gobierno una propuesta de programación de retirada progresiva del amianto de los centros educativos de Andalucía, los centros que sí tengan este material. Y digo progresiva porque esta retirada tiene que ser compatible con el calendario escolar, que no perjudique las clases, el calendario lectivo de los niños y niñas de Andalucía. Este Gobierno, ante el mínimo dato de incertidumbre, de inquietud por parte de la familia, toma las riendas en el asunto, toma la iniciativa y quiere dar una respuesta inmediata. Fundamentalmente porque para este Gobierno la educación pública es prioritaria, es fundamental. Y entonces queremos poner todos los elementos que estén a nuestro alcance para que la educación pública sea la base de la igualdad de oportunidades, sea ese ascensor social que es en el día de hoy. Y, por supuesto, queremos mandar un mensaje de tranquilidad a la familia. Esta es una actuación que se hace de una manera programada y que pretende eliminar cualquier tipo de duda, de inquietud, de incertidumbre que puedan tener los padres y madres de niños que estén en colegios donde se encuentre este tipo de material. El resto de asuntos lo tendrán en la referencia que se entregan al término de la rueda de prensa y ya sin más pasamos a las preguntas. Nombre medio y esperen a que el micrófono se ponga en rojo. Adelante. José Cejudo, del periódico ABC. Quería preguntar al consejero en relación con los pagos, con el aplazamiento de los pagos de la matrícula de universidad, ¿en cuántos plazos son? Y si supone algún tipo de interés, algún tipo de gasto añadido. Sí, son 8 plazos, hasta 8 plazos, es un derecho del alumno, no es una cuestión que establezca la universidad y no hay ningún gravamen ni ningún interés. Simplemente la luz se divide en ocho recibos y típicamente se implementan cada mes del año que dura el periodo de clases. Típicamente eso es lo que está haciendo las universidades. Como digo, es una opción. Los estudiantes también pueden optar por pagarlo en un solo pago, pero bueno, lo cierto es que es una opción que mejora las posibilidades de que el estudiante pueda adaptar su situación a la situación económica que tiene. Sí, una pregunta. Olga Granado, del diario.es. Una pregunta para el consejero y otra para el portavoz. Ya que hablaba del fraccionamiento de matrícula, me gustaría saber si tienen datos ustedes de cuántos estudiantes optan por, qué porcentaje de estudiantes opta por el fraccionamiento máximo, para ver un poco el impacto que ha tenido esta propuesta en las necesidades del alumnado. Y luego, respecto a lo que ha anunciado del amianto en los colegios, me gustaría saber si ya se ha hecho el diagnóstico y por eso en 15 días habrá un plan de retirada o habrá que esperar primero a que haya un diagnóstico realmente de en qué medida afecta este problema a los colegios públicos. Muchas gracias. Le respondo rápidamente. Este es el primer año que esta medida ha sido generalizada, por lo tanto hay que esperar
para poder hacer una evaluación. Sí que le puedo decir que en años anteriores, anteriores a que se pusieran 8 plazos, se podía ampliar hasta 5, se ha ido ampliando hasta 8 posteriormente. Y le puedo dar el dato de la Universidad de Sevilla, que lo conocía. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes se acogían a los pagos aplazados de los que no eran becarios, porque los que eran becarios no tienen que pagar matrícula. De todas formas, como le digo, este es un dato de hace ya 2 años, 3 años, de tal manera que esperemos a tener los datos del cierre de este ejercicio para ver la eficacia de la medida, ¿no? Sobre su pregunta, estamos acabando esa evaluación de los centros que se pueden ver afectados por la presencia de amianto, y en el momento que la tengamos, pues procederemos a definir esa programación de la retirada progresiva del amianto en las instalaciones educativas. En cualquier caso, será un número de recintos escolares no muy elevado y también con cierta antigüedad en la construcción. Pero hasta que no tengamos el dato, por eso el plan llegará dentro de 15 días. Estamos ultimando esa evaluación de centros afectados. Antonio Mora, del País. Quería preguntarle al consejero, ha hablado de incentivos para autónomos que vengan del desempleo o que creen empleo. No sé si ahí está definido a cuánto ascendería ese incentivo y, por ejemplo, en el caso de aquellos autónomos que creen empleo, ¿qué tipo de empleo tienen de crear? Pues le comento, todavía no están articuladas, como esto es un plan, ahora toca construir las convocatorias, no están articulados en detalle la cuestión que me dice, pero de todo le digo que la mayor parte, la parte más importante de los incentivos están relacionados justamente con esas cuestiones. Hay 3 objetivos, por ponerle un ejemplo, este año en el ejercicio 2016, el presupuesto que afecta a este plan ha ascendido a más de 135 millones de euros, de los cuales están previstos en el presupuesto 125 millones de euros para fomento de empresas del trabajo autónomo, que estaría dentro de lo cual estaría lo que indica. Evidentemente, existen distintos tipos de medidas, ¿no? Por lo tanto, sería complejo avanzarle qué cantidad podría recibir cada uno, pero lo cierto es que eso es lo que está en los presupuestos. Para mejora sociolaboral del trabajo autónomo hay más de 4 millones de euros y para la promoción del trabajo autónomo, su asociacionismo, hay 6 millones de euros. Le digo para que vea que la mayor parte de los recursos, de manera muy mayoritaria, pues se dedican a las medidas que indica usted, ¿no? En las que tienen que ver con las empresas y su funcionamiento. Sí, para el portavoz. Sí. En relación con la devolución de los derechos a los funcionarios, a los empleados públicos, hay un colectivo de empleados públicos a los que no se les afectó el recorte de la paga extra. El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha criticado esta medida. Son funcionarios sobre todo de empresas, de agencias sanitarias. En su momento, el Gobierno de Andalucía entendió que, en aplicación de la Ley de la Ciencia, al personal que se dedicaba a la investigación quedaba exento de esa decisión del Gobierno de la Nación, del Gobierno de Rajoy, de recortar a los funcionarios, a los empleados públicos. Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, se les exigió a esos funcionarios que no tenían derecho a acogerse a esa posibilidad que otorgaba la Ley de la Ciencia, que devolvieran con carácter retroactivo las cantidades que no habían sido retenidas. En definitiva, se cumplió con las reclamaciones de la Cámara de Cuentas y entiendo que el Sindicato Andaluz de Funcionarios lo debería saber. Sí. María Tejera, de Europa Press. Ha citado usted, consejero, tanto lo que serían temas de reducción de burocracia como también de medidas de internacionalización dentro del plan de autónomos. ¿Nos podría concretar qué medidas en concreto podrían atender a esa parte? Las medidas que tienen que ver con la internacionalización están contenidas en el plan de internacionalización. La idea es que los autónomos se animen a participar en él. Como digo, las medidas tienen un carácter transversal. En cuanto a las cuestiones de reducción de la burocracia, se va a trabajar, eso es responsabilidad de la Administración, no es un incentivo para los autónomos. Se va a trabajar desde la Administración en cuestiones tales como la tramitación electrónica, la reunificación y claridad en la Administración y otras cuestiones que le resultan importantes, que se pueden entender por extensión dentro de la pregunta que me plantea. Tenemos que luchar contra el fraude y la competencia desleal, establecimiento de un sistema arbitral de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que ver de manera indirecta con lo que plantea. Todas esas son líneas del plan que tienen que ver con las funciones de las direcciones generales y las entidades que dependen de la propia
Junta de Andalucía. Pero también le tengo que recordar que en el ámbito del trabajo de la Agencia de Defensa de la Competencia se están suscribiendo con distintas organizaciones, con ayuntamientos, con la Federación de Municipios y Provincias, pues acuerdos para reducir justamente la burocracia, teniendo en cuenta el número enorme, ¿no?, de autónomos que hay. Justamente las administraciones locales pues son uno de los principales actores en la reducción de la burocracia que observan los autónomos y sus establecimientos. Por lo tanto, hay que animar a que entre todos reduzcamos estas trabas burocráticas, que son precisamente observadas por los autónomos, especialmente porque pueden ser personas, emprendedores más débiles, pues como un problema grave. En cuanto a la internacionalización, como le digo, hay medidas concretas de carácter indirecto, como digo, incorporadas al plan de internacionalización, a las funciones de la propia Andalucía Emprende, a la Extenda, etcétera, etcétera. Le comento que un aspecto fundamental que tiene que ver con la internacionalización es justamente el acceso a la innovación, que es otra de las medidas que nos proponemos realizar con incentivos tanto directos como indirectos. Indirectos con servicios que le va a prestar la Administración, por ejemplo, orientando algunas de las líneas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación justamente a pymes y autónomos, y por otro lado con incentivos directos para que puedan, como digo, acceder a tecnologías innovadoras, de economía digital, de renovación de procedimientos, de conocimiento, etcétera, etcétera, para poder mejorar su posicionamiento, especialmente importante esto cuando se abordan mercados internacionales. Sí, de la agencia EFE, por favor. Aunque sé que prolijo, quería, si es tan amable, se podía concretar el tema del desempleado inscrito que pasa a ser autónomo, si eso estaría cuantificada la ayuda. Y Perdón. En el tema, aunque es prolijo, en el tema concreto del desempleado que decida pasar autónomo, si hay una cantidad fija estipulada de incentivos y un trámite concreto. No se lo puedo avanzar ahora, como le digo, estamos en la fase del plan. Las medidas se desarrollarán con los actores del sistema, ¿de acuerdo? Pero evidentemente formará parte de las estrategias que a partir de ahora nos planteamos implementar en un plazo, por otro lado, inmediato, también se lo quiero decir. Es decir, que nuestra idea es que en el entorno del verano, en cuanto pase, tienen que salir las primeras convocatorias. Todavía estamos en el terreno del plan. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.